El paro vuelve a golpear a Navarra. Julio dejó 195 nuevos inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Se trata de una subida de medio punto, mientras que en España ha bajado y se coloca en niveles de 2008. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los datos de julio vienen a confirmar los que arrojó la encuesta de población activa la semana pasada, que también ofrecía cifras negativas. No todo es malo, porque el dato del paro en un año refleja un descenso, eso sí, por detrás del ritmo que se está dando en el conjunto del país. Y también ha subido la afiliación a la Seguridad Social. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pues conocidos estos datos, partidos como el PSN han pedido al Gobierno que lleve adelante de forma urgente las medidas consensuadas en torno al plan de empleo. El Gobierno, por su parte, ve en estas cifras un aumento de las expectativas de la gente para encontrar trabajo a través de las oficinas de empleo. Que esté aumentando el desempleo supone que está aumentando las expectativas de la población en cuanto a las posibilidades de encontrar un trabajo y, por tanto, un mayor estímulo para el registro en las oficinas de empleo. Bueno, pues la Parra, que ha anunciado, a la par de esta valoración, un principio de acuerdo con los sindicatos, UGT y comisiones y con la patronal para poner en marcha en septiembre el plan de empleo. También se habla hoy del tren de alta velocidad. De momento no hay un destino para esos 45,5 millones que ha devuelto el Estado a Navarra por el adelanto de las obras. El pago de fomento estaba ya cerrado y pendiente de ejecutar. El consejero Ayerdi no ha entrado a valorar las críticas de sus socios de EH Bildu sobre las negociaciones que lleva a cabo con el Estado este verano. Es un tema, y lo hemos reconocido yo creo que todos, ¿no?, que en el cuatripartito pues genera su debate, y el Gobierno considera que este es un proyecto estratégico, el del corredor ferroviario es un proyecto estratégico para Navarra. Yo creo que como Gobierno tampoco toca entrar demasiado en valorar declaraciones puntuales que pueda hacer cada uno de los socios. La Asociación de Ludopatía Aralar va a pedir mañana al Defensor del Pueblo en Navarra una mayor implicación vía legal de las instituciones para poner freno a unas cifras que preocupan. Cada vez más jóvenes se enganchan a los juegos de apuestas. En Vera, desde las 12 del mediodía, celebran sus fiestas patronales. Han comenzado con el cohete y con la icurriña colgada del balcón del ayuntamiento, gobernado por mayoría por EH Bildu. El alcalde Bertzale, Josu Irazoki, justificaba la decisión frente a la protesta que ha cursado el concejal de la oposición de UPN. Intentamos respetar las sensibilidades de toda la gente y se ha derogado la ley de símbolos y bueno, es una situación para mí normal y no hay que sacarlo de quicio. Él tendrá que asumir las responsabilidades y nosotros como grupo de Unión del Pueblo Navarro aquí en el municipio de Vera ya se le transmitió lo que es legal y lo que no es legal. La Vuelta Ciclista Pamplona ya está en ruta. Ayer por la tarde arrancaba la primera de las 4 etapas que finalizaba en Mutilva con la victoria del catalán del turismo Villanúa, Raúl Rota. 198 ciclistas que conforman un pelotón que va a luchar por el triunfo en la ronda con salida y llegada hoy en Echarri Aranaz. Primero fue la EPA y ahora son los datos de los servicios públicos de empleo los que ofrecen de nuevo unos datos negativos del paro que subió en Navarra el pasado mes de julio frente a la bajada que se ha registrado en el conjunto del país. Julio no fue un buen mes para Navarra en materia de empleo. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió. En concreto, 195 personas que se apuntaron, dejando la cifra total de parados por encima de los 36.000. El dato contrasta con el del conjunto del país, donde julio ha dejado el paro en su nivel más bajo de los últimos 8 años, tras bajar en 12 comunidades autónomas. La subida del paro en el mes de julio ralentiza una positiva tendencia del paro en el último año, en el que se ha reducido en Navarra en un 8,7%, dato que es ligeramente inferior al registrado en España, donde la bajada del paro ha sido mayor, con un 9,4%. Así las cosas, del total de parados en la comunidad foral, la mayoría son mujeres, 21.000 frente a los 15.000 hombres. Como dato a destacar, la diferencia entre sexos es mínima entre los datos de los parados menores de 25 años.
Es el sector servicios el que más ha incrementado el paro en Navarra, seguido de la construcción, mientras que ha bajado en agricultura y en la industria sobre todo. Los extranjeros representan el colectivo donde más se redujo el desempleo en julio y en el conjunto del año. Julio tampoco fue un buen mes para la contratación. Se firmaron 3.000 contratos menos que en junio, aunque más que en julio de hace un año. De los 32.295 contratos, la gran mayoría, casi 31.000, fueron temporales. Pues como cifra destacada de lo conocido hoy está que, a pesar de ese aumento del paro, el número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra fue a más en el pasado mes de julio, casi un 3% más que hace un año, hasta quedar en las algo más de 271.600 personas. La gran mayoría, 224.000, pertenecen al régimen general. También subió la afiliación en el conjunto de España. Pues los datos del paro han sido hoy valorados por el Gobierno, en concreto por el vicepresidente de Derechos Sociales, que los achaca esta leve subida del desempleo a que cada vez hay más personas que se interesan por el empleo en las oficinas del Servicio Navarro. Este pequeño aumento del desempleo, el que esté aumentando el desempleo supone que está aumentando las expectativas de la población en cuanto a las posibilidades de encontrar un trabajo y, por tanto, un mayor estímulo para el registro en las oficinas de empleo. Tras los datos de empleo, partidos como el PSN, el Partido Socialista, ha urgido al Gobierno a que ponga en marcha las políticas necesarias para consensuar con agentes económicos y sociales un plan de empleo. Pues bien, no ha tardado ni un minuto el Gobierno foral en anunciarlo, a la par que valoraba los datos del paro de hoy. Hay un principio de acuerdo con los sindicatos, con Comisiones Obreras y UGT, junto a la patronal de la Confederación de Empresarios de Navarra y de la Economía Social. Acuerdo que se espera firmar de manera definitiva el próximo 19 de septiembre, ha adelantado la Parra, que espera movimientos por parte de otras fuerzas sindicales, como por ejemplo el AOLAB, que no han firmado ese principio de acuerdo para rubricarlo. Evidentemente cabe todo, cabe que se descuelgue alguna y cabe también que se cuelgue alguna otra, ¿no? Estoy convencido también de la responsabilidad de las organizaciones que no van a pedir nada más allá de lo posible, pues entendemos que el marco es un marco de acuerdo para septiembre, en principio obviamente sin prefigurar nada de lo que tenga que decir cada una de ellas en este momento. Hay un acuerdo también de que no habrá convenios nominativos para 2018, de eso también todas las organizaciones sindicales y empresariales son conscientes y sabedoras. Pues como buena noticia ha calificado el otro vicepresidente del Gobierno de Barcos, Manu Ayerdi, el abono por parte del Estado a Navarra de 44,5 millones de euros. Era una cantidad que todavía quedaba pendiente desde 2014 por las obras del tren de alta velocidad realizadas en el tramo Castejón-Villafranca y adelantadas por Navarra. Manu Ayerdi afirma que no tenía dudas sobre el abono de los 44,5 millones de euros por parte del Estado a Navarra. Esa cantidad corresponde a los gastos que el Ejecutivo Foral había anticipado por las obras del tren de alta velocidad del tramo Castejón-Villafranca, una deuda pendiente de 2014 y 2015. Nunca se discutía la deuda, porque la deuda efectivamente estaba absolutamente reconocida, solo faltaría. Pero el debate estaba jurídico sobre el plazo, ¿no? El cuándo, ¿no? Ahí tuvimos un distinto punto de vista, pero insisto, incluso desde la perspectiva ya de los informes del Estado, era claro que ya era un dinero que había que cobrar, ¿no? La fórmula acordada contemplaba que el Gobierno de Navarra adelantaba el coste de los trabajos y 2 años después, Adif reintegraba ese dinero a la comunidad foral. Aún así, es ahora cuando esos 44,5 millones entran en las arcas forales, una cantidad que por el momento, asegura Ayerdi, no tiene destino asignado. Eso sí, ante la incertidumbre generada en este caso, el Gobierno de Navarra considera relevante contemplar un nuevo marco con el Estado. O sea, un mecanismo que no genere incertidumbres. Y yo creo que hay un mecanismo muy claro para esto, pues que es el uso de la aportación de Navarra al Estado. Manu Ayerdi también responde a las declaraciones en las que EH Bildu le acusaba de aprovechar el verano para avanzar en el TAF. Es un tema, y lo hemos reconocido yo creo que todos, ¿no? Que en el cuatripartito pues genera su debate. Yo creo que como Gobierno tampoco toca entrar demasiado en valorar declaraciones puntuales. Así, el vicepresidente de Desarrollo Económico recuerda que el Ejecutivo Foral considera el corredor Cantábrico-Mediterráneo un proyecto estratégico para los intereses de Navarra.
Pues UPN ha hecho valer esta firma que llevó a cabo para apoyar los presupuestos generales del Estado. En declaraciones a la agencia EFE, el regionalista Javier Esparza ha desligado de cualquier otra estrategia el abono de esos 44,5 millones de euros por parte de Fomento. Lo enmarca en el cumplimiento, ha dicho, de lo firmado en su día con su partido. Acuerdo, ha indicado también, en el que se recoge que antes de que finalice este año se deberán licitar las obras de 2 tramos más que a su paso por Navarra, Villafranca-Peralta y Peralta-Olite. Se podrían licitar a finales de año y comenzar los trabajos el siguiente. Y el Gobierno de Navarra va a invertir más de 197 millones de euros, casi 200 millones de euros, en I+D+I hasta el año 2020, y así el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha dado a conocer el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este instrumento se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente S3 y se despliega en 7 ejes. Según Ayerdi, el plan presentado intenta dar una respuesta creativa a los grandes desafíos como la energía limpia, la medicina personalizada o el transporte sostenible. Se trata de recuperar el impulso perdido, empujar un cambio estratégico que lleve a la I+D+I en nuestra comunidad foral a los niveles en los que debe estar, en línea con las regiones europeas con las que nos queremos comparar. No hubo heridos, pero sí daños materiales. Como van a ver, quedaron las persianas de esta vivienda en Pamplona ayer. En concreto, en el barrio de San Pedro, en el número 10. Son las consecuencias de un incendio que al mediodía alertaba a los vecinos del bloque. En total, 20 pisos tuvieron que ser momentáneamente desalojados. No se conocen las causas del suceso. Lo positivo es que el inquilino no se encontraba en ese momento en la vivienda. ¿Cuál era? Estaba la calle cortada. Un vehículo grúa de los bomberos aquí con esa cesta para que suban ellos al piso, una humareda de miedo, entraron los bomberos, desapareció la humareda porque lo resolvieron pues inmediatamente. Pues yo me quedé asombrado, lo único que pensé que era algún accidente y luego me dijeron que era un incendio, además olía todo a humo y estaba toda la calle casi oscura por el humo. Abrí la ventana del cuarto de mi hermano y vi que se quemó la persiana y todo, por el otro lado por el patio de la cocina y nada, y de aquí nada, están los cuartos un poco oscuros y tal y nada más, no se hizo mucho tampoco. Un vecino de Cadreita, de 47 años, ha resultado herido grave tras ser atropellado en un paso de cebra en su localidad. Ocurría ayer pasadas las 8:30 en la avenida de Pamplona de la localidad. La víctima era trasladada al Reina Sofía de Tudela con lesiones internas. Una joven de 22 años, vecina de Zufía, en el municipio de Metauten, resultaba herida grave al colisionar su turismo contra un camión en el kilómetro 3 de la Navarra 132B, a la altura de Iguzquiza. La mujer ha sido trasladada al complejo hospitalario de Navarra. Hay balance de la campaña del cereal que ha sido mejor de lo esperado dadas las dificultades climatológicas. Eso sí, los resultados han sido algo peor que los del año pasado. Los agricultores son optimistas de cara a la próxima campaña. Como reto de futuro, la necesidad de mantener unida la investigación y la transferencia de conocimiento. Los resultados han sido bastante mejores que lo esperado. Menores, eso sí, que el año pasado, en torno a un 13% menos que el año pasado, pero también hay que decir que el año pasado fue una campaña excepcional. Como cada año, finalizada la recolección de cultivos extensivos, se ha hecho balance de su rendimiento, en una jornada que cuenta con más de 20 años de experiencia, donde se han expuesto los principales retos a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Isabel Elizalde, ha descrito que los resultados son positivos, aunque un 13% menores que el año pasado. La mayoría de las comarcas tiene una producción de un año medio alto, que tampoco es una situación muy habitual. Destacar también que este año ha habido contrastes climatológicos con heladas, como decía, en febrero y mayo, y un invierno bastante seco. Uno de los objetivos de esta jornada es hacer frente a las incidencias del sector, por lo que se han adoptado líneas de trabajo para abordar el sistema de seguros agrarios como herramienta destacada. Por eso se ha producido un incremento del 45% en el presupuesto para el agroseguro. También se han adoptado recomendaciones para la próxima campaña en la que se apuesta por la innovación y la transferencia para conseguir una estrecha relación entre técnicos
científicos e investigadores. Por su parte, los trabajadores del sector también se muestran optimistas con la campaña del próximo año. Hemos recogido ya los cereales de invierno y ahora estamos criando los de verano. Los de verano que de momento van muy bien, les va muy bien el tiempo y tiene buena pinta. Ahora a ver si hace buen tiempo a finales de agosto y termina bien el grano. Además, reconocen que las dificultades climáticas han sido un obstáculo a lo largo de este año. La recogida de este año ha sido bastante mala. Las cebadas porque les pilló la sequía al principio del invierno y los trigos que empezó a llover a finales del invierno, principios de la primavera, pues se han estropeado con las heladas que hubo en mitades de abril. La Asociación de Ludópatas de Navarra, Aralar, se reúne mañana con el Defensor del Pueblo en Navarra para pedir una ley más exigente en el acceso al juego de apuestas. Alertan de un aumento significativo en los últimos años de la ludopatía entre los más jóvenes. Las apuestas deportivas y las nuevas tecnologías han facilitado el acceso al juego. Jóvenes que se enganchan a los juegos de azar a través de Internet. El número de casos va en aumento. Hasta hace poco los jugadores empezaban de media a los 28 años. Hoy lo hacen a partir de los 14. Desde que en 2010 se regularizan los juegos de azar online y las apuestas online, ese aumento que se produce hasta en 27 veces mayor a lo que había antes de 2010 de uso y apuestas que se producen en jóvenes, muchas veces menores de edad, porque la regularidad que hay en ese uso, bueno, se convierte en una adicción en toda regla. Las asociaciones de ludópatas buscan la regulación de las apuestas deportivas entre los jóvenes. El tratamiento ante este tipo de casos es el de una intervención psicológica. Yo creo que hay tres pilares fundamentales. Uno es conocer un poco la situación de las nuevas tecnologías, disminuir lo que es la brecha digital. Luego es proteger, ¿no?, a nuestros adolescentes. Y luego también es enseñar, acompañar y educar. Donde se pongan de manifiesto las creencias irracionales que son las que van manteniendo esta adicción, ¿no? Establecer límites con técnicas de modificación de conducta, establecer límites en el control económico, en el control de la salida, bueno, poner ciertos límites que le ayuden a la persona a volver a un estado de vida normal. Es difícil que los jóvenes reconozcan su adicción. Según los últimos datos, las consultas por ludopatía se han duplicado en los últimos 3 años en el Servicio Navarro de Salud, pero de 69 personas atendidas en 2016, solo una era menor de edad. La Ikurriña ha ondeado esta mañana en la fachada del Ayuntamiento de Vera. Lo ha hecho en el inicio de sus fiestas patronales y tras la derogación de la Ley Foral de Símbolos, que prohibía expresamente esta opción. Una decisión del alcalde de Vera, de EH Bildu, tomada a pesar de que la delegación del Gobierno ya ha denunciado a 6 localidades navarras por este mismo motivo. El alcalde, Josu Irazoki, justificaba la presencia de la Ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial frente a la protesta que ha llevado el concejal de la oposición de UPN. Respetar las sensibilidades de toda la gente y se ha derogado la ley de símbolos y bueno, es una situación para mí normal y no hay que sacarlo de quicio. La gente aquí la ve como suya y al final el ayuntamiento tiene que representar a todos y ya está. La decisión la ha tomado el señor alcalde, nos comunicó ayer que tuvimos pleno y bueno, es lo que hay. Él tendrá que asumir las responsabilidades y nosotros como grupo de Unión de Pueblo Navarro aquí en el municipio de Vera ya se le transmitió lo que es legal y lo que no es legal. Bueno, pues este es el sonido de esta semana, por lo menos el de los municipios navarros que están comenzando sus fiestas. Este mediodía la alegría ha explotado en Vera. Los chistularis han sido los encargados de prender la mecha que da comienzo a 5 jornadas festivas. Nos decían que este momento se lo han tomado como un reconocimiento a su trabajo. Bueno, si esto supone un reconocimiento a una labor, desde luego que sí, porque yo creo que la actividad de los chistularis aquella se remonta por lo menos al siglo XIX y es una actividad voluntaria en la que no hace falta ni que nos avisen para funcionar. Y en ese aspecto sí.
Raúl Rota se impuso en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Pamplona. La ronda arrancaba ayer por la tarde en la capital navarra. El corredor catalán es el líder de la carrera. Para Rota es su segunda vuelta a Pamplona. En la segunda etapa el pelotón se traslada hoy a Echarri-Aranaz, localidad donde se va a desarrollar la salida y la llegada. Lo más duro de esta tarde va a ser ascender el Alto de la Cadena. En Olite continúa el Festival de Teatro Clásico, así que nos vamos hasta la localidad, hasta allí, para conocer qué se va a interpretar hoy. Adelante, Mafe. Así es, muy buenas tardes, Ricardo. Continúan los ciclos del Festival de Teatro Clásico de Olite, que culminarán el próximo sábado 5 de agosto. Esta noche podremos ver en el escenario La Cava la obra Juana, la reina que no quiso reinar, una obra llena de intriga y de misterio. Además, en su 18ª edición, el Festival de Teatro Clásico ha contado con actividades complementarias, entre ellas visitas guiadas centradas en el turismo y que han permitido también la realización de talleres. Pero es que en el Teatro Clásico no solo se habla de teatro externo, sino que también se ha contado con la participación de compañías navarras. Este año podremos ver en los escenarios a la productora Oidec. Pues gracias, Mafe, por esa información desde Olite, donde hoy se retoma con nuevos bríos, también hasta el próximo sábado ya, el festival y sobre todo el Teatro Clásico en el recinto de la Cava de Olite. Así nos vamos, más noticias a las 8:30 con Ainhoa Hernández. Feliz tarde.